Se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas sueltas. Se volvió hacia su marido dormido y suspiró. Gilbert yacía de espaldas a la pared, como si incluso en sueños intentara dejarla fuera. El tercer día de sus vacaciones junto al mar, que debería haber sido una romántica ruptura de la rutina, se estaba convirtiendo en otra prueba de la supervivencia de su matrimonio de 10 años. Salió silenciosamente de la cama y se dirigió al balcón. La playa se extendía a sus pies, con pocos veraneantes a esas horas de la mañana. El complejo era exactamente igual que las brillantes fotos del folleto. Perfecto, salvo que su relación con Gilbert distaba mucho de ser perfecta. ¿Ya estás despierta?, sonó la voz de su marido. Podrías haber corrido las cortinas al levantarte. Sabrina hizo una mueca. El comienzo del día ya estaba arruinado. Buenos días. Intentó sonreír mientras regresaba a la habitación. Creía que ya era hora de que te levantaras. Son casi las 9. Estamos de vacaciones por si lo has olvidado. Gilbert se sentó en la cama, frotándose los ojos. Podrías haberte quedado dormido un poco más. Sabrina se mordió el labio, conteniendo una respuesta cortante. Hacía 10 años, cuando se conocieron en una fiesta de empresa, Gilbert la había atraído precisamente por eso. Su asertividad, su confianza en sí mismo, su capacidad para controlar la situación. Entonces, ella, una universitaria de 23 años licenciada en diseño, había quedado hipnotizada por la energía de un directivo de éxito de 30. Ahora, el control de Gilbert se extendía a todos los ámbitos de sus vidas, desde las finanzas hasta la hora de levantarse. He pedido el desayuno al servicio de habitaciones, dijo Sabrina. Pensé que podríamos comer en el balcón. ¿Por qué? Gilbert se dirigió al baño. Quería bajar al restaurante. Ayer había un buffet bastante bueno. Otra bagatela, otro desajuste de deseos. Sabrina canceló el pedido. Media hora más tarde, estaban sentados en el restaurante del hotel, medio lleno. Gilbert se apilaba metódicamente de cada sección del buffet, mientras Sabrina picoteaba una ensalada de frutas con el tenedor. Al menos podrías fingir que te gusta estar aquí, dijo Gilbert de repente, mordisqueando una tortilla. Me he gastado mucho dinero en estas vacaciones. Me gusta. Levantó la vista Sabrina. Es que no tengo mucha hambre. Llevas desde que llegaste con cara de haberte traído aquí a la fuerza. Gilbert apartó el plato vacío. Creí que estarías contento. Fuiste tú quien dijo que quería ir a algún sitio. Sabrina recordó su conversación de hacía 3 meses. Sí, ella había hablado de un viaje, pero había mencionado una casita en la montaña, donde pudieran estar solos, pasear por el bosque, leer libros junto a la chimenea. Gilbert, en cambio, eligió un ruidoso resort con animación y fiestas, el mismo hotel al que habían ido 5 años atrás. Me alegro de que hayamos salido, dijo ella en voz baja. Estoy un poco cansada después del vuelo. Gilbert pareció satisfecho con aquella respuesta. Volvió al buffet para el postre, y Sabrina se preguntó cuándo habían dejado de escucharse de verdad. Tal vez había empezado cuando, 1 año después de su boda, ella había abandonado sus intentos de labrarse una carrera como diseñadora, coincidiendo con la opinión de Gilbert de que su trabajo era frívolo y no daba suficiente dinero. Aceptó un trabajo de recepcionista en la misma empresa en la que trabajaba su marido, y a partir de entonces sus impulsos creativos se limitaron a esbozos ocasionales en un cuaderno secreto y a reorganizar los muebles de su piso. Después de desayunar, bajaron a la playa. Gilbert abrió inmediatamente su portátil, a pesar de su promesa de no trabajar durante las vacaciones. Voy a mirar el correo electrónico, dijo, aunque Sabrina no preguntó nada. Extendió una toalla y sacó un libro, una novela de Cora Stephens que había comprado en el aeropuerto. Gilbert arrugó la nariz al ver la portada. ¿Más mocos femeninos?, resopló. Creía que querías leer el libro de inversiones que te descargué. Lo leeré cuando volvamos. Trató de hablar Sabrina con calma.
Ahora mismo quería algo ligero. Gilbert se encogió de hombros y se sumergió en su correo. Sabrina abrió el libro, pero las líneas se desdibujaron ante sus ojos. Recordó cómo para su segundo aniversario de boda Gilbert le había regalado el libro El camino hacia la independencia financiera en lugar de las joyas o la cena romántica con la que había soñado. Por aquel entonces, ella había intentado estar a la altura de sus expectativas, leyendo incluso las primeras 30 páginas antes de darse por vencida. El día transcurrió lentamente. Después de comer, Gilbert anunció que quería jugar al tenis con un tipo que había conocido en la piscina. «No te aburras», dijo al marcharse. «Puedes darte un masaje o lo que sea que suelen hacer las mujeres en los complejos turísticos». Al quedarse sola, Sabrina se sintió extrañamente aliviada. Caminó por la playa observando a una pareja con un niño pequeño que construía castillos de arena. Ella y Gilbert no habían tenido hijos. Primero él había dicho que necesitaba recuperarse, luego que tenía que comprar un piso más grande y después que tenía que esperar a que le ascendieran. Ahora, a sus 33 años, Sabrina empezaba a pensar que ese momento nunca llegaría. Por la noche fueron a cenar a un restaurante del muelle. Era un lugar precioso, con vistas a la puesta de sol, pero la conversación no fluía. Gilbert hablaba de su compañero de tenis, Kevin, un directivo de Seattle que tenía un coche parecido y los mismos problemas con sus jefes. «Quedamos en volver a jugar mañana», dijo, cortando un filete. «Tiene un gran saque. Genial». Sabrina hizo girar su copa de vino entre las manos. «Creía que mañana íbamos a dar una vuelta por las islas. Dijiste que querías...» «Ah, eso», dijo Gilbert con un gesto de la mano. «He mirado la previsión. Hay mala mar. Será mejor que lo hagamos otro día». «Pero hemos reservado con antelación...» «Sabrina», la voz de Gilbert se irritó. «He dicho otro día. ¿Por qué te comportas como un bebé?» Sabrina guardó silencio. Estaba ocurriendo de nuevo. Sus deseos quedaban aplazados indefinidamente por los caprichos de su marido. Recordó cómo 5 años atrás, en el mismo hotel, Gilbert había cancelado una excursión de la misma manera debido a una repentina fiesta de golf. Entonces, nunca llegó otro día. A la mañana siguiente, Sabrina se despertó en silencio. Gilbert ya se había marchado a la pista de tenis. En la mesilla de noche había una nota. «Estaré allí para comer. No me esperes para desayunar». Suspiró y decidió dar un paseo por la playa. El día prometía ser soleado, contrariamente a la previsión de tormenta de Gilbert. El mar estaba en calma, perfecto para una excursión. De pie a la orilla del agua, Sabrina sintió de pronto que algo parecido a la ira se acumulaba en su interior, un sentimiento que había reprimido durante mucho tiempo para mantener la paz en su familia. A la hora de comer, Gilbert regresó, acalorado y satisfecho. Habló de su victoria sobre Kevin mientras caminaban hacia el restaurante. «¿Qué has estado haciendo?», preguntó cuando hubo agotado el tema del tenis. Paseando por la playa, Sabrina hizo una pausa. El mar estaba en perfecta calma. Podríamos haber ido a esa excursión. La cara de Gilbert cambió al instante. «Ya estás otra vez. Te dije que no quería. Tenía un partido. Un partido que programaste cuando ya habíamos acordado la excursión», dijo Sabrina en voz baja. «Dios, Sabrina». Gilbert levantó la voz. «Estás arruinando todas las vacaciones con tus quejas. Yo trabajo todo el año para poder permitirnos estos viajes, y tú no haces más que enfurruñarte». Varias personas de las mesas vecinas se giraron. Sabrina sintió que se le subía el color a la cara. «No estoy enfurruñada», intentó hablar en voz baja. «Solo me gustaría que pudiéramos hacer lo que yo quiero de vez en cuando». «¿No es cierto?». Gilbert cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Quién te compró el coche el año pasado? ¿Quién te paga las interminables clases de arte que tomas una vez al mes? Haces que parezca que no trabajo y que no contribuyo». La voz de Sabrina era amarga. «Además,
Es nuestro dinero, no el tuyo. Somos familia. Gilbert resopló. Claro que somos familia. Solo que, de algún modo, parece que siempre soy yo quien decide, y luego tú eres infeliz. La tensión crecía por momentos. La cena transcurrió en un pesado silencio. Al anochecer, cuando volvieron a la habitación, el ambiente se había vuelto insoportable. Gilbert decidió darse una ducha, mientras Sabrina se quedaba en el balcón, mirando el mar. Pensó en cuántas veces en los últimos años se había tragado rencores y había cedido por miedo a arruinar su matrimonio. ¿Y a qué había conducido? A una falsa calma que se rompía al menor desacuerdo por su parte. Cuando Gilbert salió del baño, decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. «Gilbert, tenemos que hablar», dijo al entrar en la habitación. «No puedo seguir así. Me parece que mis deseos y mis sueños no significan nada para ti». Gilbert se quedó helado en el umbral del cuarto de baño. Le caían gotas de agua del pelo a los hombros y llevaba una toalla enrollada en la cintura. Su rostro había cambiado. La expresión relajada había desaparecido, dando paso a la irritación. «¿Estás empezando otra vez?», entró en la habitación sacudiéndose desafiante el pelo. Creía que habíamos cerrado el tema durante la comida. Sabrina apretó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se dio cuenta de que estaba al borde del precipicio. Una concesión más y no le quedaría nada de amor propio. «No hemos cerrado nada», dijo en voz baja. «Dejaste de contestar, como haces siempre que no te gusta el rumbo de la conversación». Gilbert sacó de su maleta una camiseta limpia y unos pantalones cortos. Sus movimientos eran bruscos, como si cada uno requiriera un esfuerzo extra. «Porque no tiene sentido», cortó. «Todas tus afirmaciones son falsas. Te llevo de vacaciones, te compro todo lo que necesitas. ¿Y qué recibo a cambio? Lloriqueas por una excursión estúpida». «No se trata de la excursión». Sabrina dio un paso hacia él. «Es que nunca me tienes en cuenta. Todo tiene que ser siempre a tu manera». Gilbert se volvió hacia ella, con los ojos entrecerrados peligrosamente. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién insistió en que tu madre viviera con nosotros 15 días después de la operación? Yo estaba en contra, ¿recuerdas? Pero cedí. Así era mi madre después de una operación importante». A Sabrina le tembló la voz. «Y de eso hace 3 años. Siempre sacas el mismo tema cuando intento decirte que yo también puedo opinar sobre nuestra familia». Gilbert se puso una camiseta y se volvió hacia ella. «¿El derecho al voto?». Su tono se volvió amenazadoramente tranquilo. «¿Quién te lo ha quitado? Di lo que quieras, pero no esperes que salte a tus órdenes». Sabrina respiró hondo. Conocía la táctica. Gilbert había desviado deliberadamente la conversación hacia lo absurdo para que sus exigencias parecieran ridículas. «No te pido que saltes a mi encuentro», dijo. «Te pido respeto, que hagas lo que yo quiero que hagas al menos de vez en cuando, que tengas en cuenta mis deseos, no que los ignores». «Por el amor de Dios». Gilbert se salpicó las manos. «Hablas como si vivieras con un tirano. Me parto el culo para mantenernos y tú te quejas de una excursión a la que aún podemos ir». «Si solo se tratara de la excursión», Sabrina sacudió la cabeza. «¿Recuerdas cuando quise hacer ese curso de diseño gráfico el año pasado? Dijiste que era tirar el dinero. Y cuando te propuse ir a casa de mis padres por Navidad, insististe en que nos quedáramos en casa porque no querías desperdiciar las vacaciones viajando». Gilbert resopló. «Y con razón. Tu padre me mira como si fuera una especie de canalla que le ha robado a su preciosa hija». «Eso no es cierto», replicó Sabrina. «Solo está preocupado por mí». «Claro que sí». Gilbert frunció los labios burlonamente. «Toda tu familia cree que podrías haber encontrado a alguien mejor». Sabrina sintió que la ira le invadía por dentro. «No hables así de mi familia», levantó la voz. «Siempre se han portado bien contigo, no importa cómo te comportes». «¿Y cómo me comporto yo?». Gilbert dio un paso hacia ella, cerniéndose sobre ella. «Ilumíname».
Sabrina no retrocedió. Como un hombre al que no le importan los sentimientos de los demás. Siempre sabes más, siempre tienes razón. Si alguien no está de acuerdo contigo, es un idiota. ¿Te lo han dicho tus padres? La cara de Gilbert se puso roja de ira. No, yo misma lo veo todos los días. Sabrina ya no intentaba hablar con calma. Llevo 10 años soportando que ridiculices mis aficiones, que no tengas en cuenta mis deseos, tus comentarios condescendientes sobre mi trabajo. Tu trabajo, interrumpió Gilbert. Estás sentado en una sala de espera atendiendo teléfonos. No compares eso con lo que yo hago. ¿De quién fue la idea de que dejara el diseño? Sabrina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Dijiste que no era serio, que no ganaría dinero, y ahora te burlas de que solo soy una administradora. Gilbert puso los ojos en blanco. Ya estás otra vez. No eras un gran diseñador, al menos admítelo. Tuviste 2 encargos al año de salir de la universidad. 2. Eso fue un golpe bajo. Sabrina recordaba haber soñado con su propio estudio de diseño, con dar sus primeros pasos en la profesión, y lo rápido que se había rendido bajo la presión de Gilbert. Quizá no tuve suficiente apoyo, se dijo en voz baja, de la persona que más debería haber creído en mí. Gilbert resopló burlonamente. ¿Tenía que mentirte acerca de ser una gran diseñadora? Lo siento, pero prefiero la sinceridad. Era un hobby, nada más. Te ayudé a encontrar un trabajo de verdad, con perspectivas. ¿Perspectivas? Sabrina sonrió amargamente. ¿Qué perspectivas, Gilbert? En 10 años he permanecido en el mismo puesto. Cada vez que se presentaba una oportunidad de crecimiento, decías que implicaría más responsabilidad, más estrés, y que yo no lo necesitaba. Me preocupaba por ti, exclamó Gilbert. No tienes ni idea de lo estresante que es tener responsabilidades de verdad. No soy una niña a la que haya que proteger de las responsabilidades reales. Sabrina cruzó los brazos sobre el pecho. Soy una mujer adulta que puede decidir por sí misma lo que necesita. Gilbert resopló irritado. Se acercó al minibar, sacó una botella de whisky y se la bebió de un trago. «¿Sabes?», dijo tras una pausa, «siempre pensé que tú y yo teníamos la misma visión de la vida, que estabas contento con nuestra forma de vivir, y ahora resulta que todos estos años has estado guardando resentimientos para volcarlos sobre mí en vacaciones». «Ya he intentado hablar contigo», replicó Sabrina, «muchas veces, pero tú siempre lo rechazabas diciendo que estaba siendo dramática. Porque lo eres». Gilbert agitó las manos. «Escúchate. Lo dices como si yo fuera un monstruo que te ha arruinado la vida, y lo único que yo quería era un futuro mejor para nosotros, estabilidad, confianza en el futuro. Estabilidad en tus términos», aclaró Sabrina. «¿Y qué si soy infeliz? Lo principal es que tenemos un piso y un coche». Gilbert apretó los puños. «Eres un desagradecido, ¿lo sabías?», apretó los dientes. «Te he dado todo lo que podías soñar». «No, Gilbert», Sabrina negó con la cabeza. «Me has dado todo lo que tú soñabas. No es lo mismo». Un pesado silencio se hizo en la habitación por un momento. Gilbert la miró como si la viera por primera vez. «Entonces, ¿eres infeliz?», preguntó por fin. «¿10 años de matrimonio y no eres feliz? Entonces, ¿por qué demonios has seguido conmigo todo este tiempo?». Sabrina sintió que su caparazón protector se resquebrajaba. «Porque te quería», dijo en voz baja, «y una parte de mí todavía te quiere, pero no puedo seguir viviendo como si mi vida, mis sueños, no importaran». «¿Querido?». Fue como si Gilbert no hubiera oído la segunda parte de su respuesta. «¿Pasado? Gilbert, ¿no estás escuchando?». «No, te oigo perfectamente». Gilbert levantó la voz. «Acabas de decir que me amabas. No me querías, me amabas. Dije que una parte de mí aún te ama». Sabrina podía sentir que la conversación iba en la dirección equivocada, pero no podía detenerse. «Pero el amor no tiene por qué significar que tenga que disolverme en ti, convertirme en tu sombra». «Dios»,
Gilbert puso los ojos en blanco. ¿Has estado viendo telenovelas? ¿De dónde viene este melodrama? Nunca te pedí que fueras mi sombra. No me lo pediste, pero lo esperabas, replicó Sabrina. Cada vez que expresaba una opinión distinta a la tuya, me mirabas como si te hubiera traicionado. Gilbert cogió una segunda botella del minibar y se la bebió tan rápido como la primera. ¿Sabes qué? Su voz temblaba de rabia. Estoy harto de esta conversación. Si tan descontento estás conmigo, ¿por qué no te vas? Sabrina se quedó sorprendida. ¿Qué? Ya lo has oído. Gilbert se dirigió a la puerta de la suite y la abrió de un tirón. ¿No quieres ser mi sombra? Pues vale, ve a ser tu propia persona. Gilbert, no me refería a eso, intentó Sabrina reconducir la conversación. Solo quiero que... No, le interrumpió. Ya no quiero oír lo que quieres. Estoy harta. No eres feliz. Ese es tu problema. No voy a escuchar más quejas. ¿Dónde sugieres que vaya? Sabrina no se movió. Esta es nuestra habitación, y yo... No me importa. La cara de Gilbert se contorsionó de ira. Vas a dormir en el pasillo. Quizá allí pienses por fin en lo bien que lo has pasado conmigo todos estos años. Cogió el bolso del tocador y lo tiró por el pasillo. ¡Gilbert! Sabrina no podía creer lo que veía. ¿Te has vuelto loco? ¡Fuera de aquí!, le gritó. No quiero volver a verte. Sabrina sintió que le subía una oleada de rabia. Vete, se dirigió hacia la salida. Si crees que puedes deshacerte de mí como de una cosa sin valor, estás muy equivocada. Salió al pasillo, cogió su bolso y se giró para decir algo más, pero Gilbert ya había cerrado la puerta de un portazo. El ruido de la cerradura sonó como un disparo. Al quedarse solo, Gilbert dio una patada a la silla que había junto a la cama. Cayó con estrépito y el sonido le hizo recuperar un poco la sobriedad. Respiraba con dificultad, sintiendo la adrenalina y la rabia palpitando en sus sienes. ¡Mierda! Golpeó la pared con el puño e hizo una mueca de dolor. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo una discusión normal se había convertido en esto? Gilbert se acercó a la ventana y descorrió la cortina. Las luces del hotel estaban encendidas. La gente iba y venía por los pasillos disfrutando de la cálida tarde. Una tarde normal de hotel. ¿No era así como se suponía que debía ser para él y Sabrina? Gilbert se sentó en el borde de la cama y se rodeó la cabeza con los brazos. Ingrato, después de todo lo que había hecho por ella. Había trabajado como un demonio para asegurarse de que tuvieran una vida decente. ¿Y ella? ¿Qué había hecho salvo quejarse de que no le habían dado la oportunidad de ser una gran diseñadora? Pero en algún lugar de su mente latía un pensamiento incómodo. ¿Y si Sabrina tenía razón? ¿Y si todos estos años realmente había ignorado sus deseos, la había tratado con condescendencia? Gilbert trató de recordar la última vez que le había preguntado a Sabrina qué quería, no por el mero hecho de marcar casillas, sino para conocer de verdad su opinión. Se levantó y se paseó por la habitación. ¿Dónde estaría ahora? Probablemente sentada en el vestíbulo, esperando a que él se calmara y la llamara, lo de siempre. Habían tenido peleas antes, aunque nunca tan serias, y siempre acababan igual. Sabrina cedía, Gilbert fingía perdonar y seguían con sus vidas como antes. Pero algo en sus ojos era diferente hoy. Gilbert no podía decir exactamente lo que era, pero lo ponía nervioso. ¿Quizás había exagerado? Echar a su mujer de la habitación en plenas vacaciones era demasiado incluso para él. Gilbert se acercó a la puerta, pero no la abrió. El orgullo no se lo permitía. Si la llamaba ahora, significaría que se había rendido, que estaba admitiendo que se había equivocado. Y no estaba equivocado, maldita sea. Ella había empezado esta conversación. Ella le había acusado de todos los pecados mortales. Volvió a sentarse en la cama. El reloj marcaba las 10 de la noche. Tal vez debería darle tiempo para que se calmara. Sí, era lo correcto. Esperaría media hora,
Luego bajaría al vestíbulo y hablaría con ella tranquilamente. Le explicaría que había exagerado, pero que ella también se había equivocado. Harían las paces, como siempre. Gilbert encendió el televisor, intentando distraerse, pero no podía concentrarse en lo que ocurría en la pantalla. Las palabras de Sabrina resonaban en sus oídos. Porque te amaba. Una parte de mí aún lo hace. ¿Qué significaba eso? ¿Que ella ya no lo amaba, preparada para marcharse? De repente el miedo se apoderó de Gilbert. ¿Qué pasa si Sabrina realmente decide irse? ¿Y si esta pelea era la gota que colmaba el vaso? Recordó su cara mientras estaba de pie en la puerta, decidida, con una expresión desacostumbrada a su ira y... ¿liberación? No era el rostro de una mujer dispuesta a rendirse una vez más. Gilbert se levantó y se acercó a la ventana. Quizá la vería en el recinto del hotel, pero abajo solo había extraños, y ninguna de las figuras se parecía a su esposa. El tiempo transcurrió con dolorosa lentitud. Cuando el reloj marcó las 11:30, Gilbert no pudo soportarlo. Se puso una chaqueta ligera y salió de la habitación. El pasillo estaba vacío. Bajó en ascensor hasta el vestíbulo, seguro de encontrar allí a Sabrina, quizá llorando o enfadada, pero esperándole. Pero Sabrina no estaba en el vestíbulo, ni en el bar, ni en la terraza. Gilbert recorrió todos los lugares en los que podría haber estado, pero no la encontró. La ansiedad empezó a corroerle por dentro. «Disculpe», se dirigió a la recepcionista de la recepción. «¿Ha visto a mi mujer?» Rubia, de unos 165 centímetros, con un vestido blanco. La recepcionista, una chica joven con una etiqueta de Kelly, negó con la cabeza. «Lo siento, señor, pero hay muchos invitados». Gilbert apretó los puños. ¿Dónde demonios estaba Sabrina? ¿De verdad se había ido? ¿A dónde podía haber ido? Ni siquiera llevaba mucho dinero con ella. Guardaba su tarjeta de crédito compartida. Volvió a la habitación, con la esperanza de que Sabrina hubiera vuelto en su ausencia. Pero la habitación estaba vacía. Gilbert se sentó en la cama, sintiendo una mezcla de ansiedad e irritación. ¿A dónde habrá ido? ¿De verdad quiere que recorra todo el hotel buscándola? ¿Se trata de un juego ridículo? Pero a medida que los minutos se convertían en horas, la irritación de Gilbert dio paso a una verdadera preocupación. Sabrina nunca había desaparecido tanto tiempo después de una discusión. Normalmente se iba a otra habitación o a la cafetería de la planta baja de la casa y volvía 1 o 2 horas más tarde. ¿Quizá le había ocurrido algo? Gilbert se acordó de los reportajes sobre crímenes que a veces aparecían en las noticias. Turistas víctimas de atracadores o cosas peores. Sintió que se le helaba la sangre al pensarlo. Pero la razón le decía que probablemente Sabrina solo quería darle una lección, para que se preocupara, para que corriera a buscarla. Bueno, tenía mucho trabajo por delante. Estaba preocupado, y enfadado, y culpable, todo al mismo tiempo. El reloj marcaba la medianoche cuando Gilbert bajó de nuevo al vestíbulo. Esta vez decidió preguntar con más insistencia. Pero antes de llegar a la recepción, le llamó la atención un grupo de personas sentadas en la barra libre junto a la piscina. Se reían a carcajadas, y una de esas risas le sonó dolorosamente familiar. Sabrina se quedó en el pasillo, mirando la puerta cerrada de la habitación. Dentro, todo hervía de rabia y humillación. ¿Echándola de la habitación como a una niña traviesa? ¿Cómo se atrevía? Su primer impulso fue llamar a la puerta, exigir a Gilbert que la dejara entrar inmediatamente, hacer una escena si era necesario. Pero algo la detuvo. Tal vez fue el orgullo, tal vez fue el darse cuenta de que esto continuaría el círculo vicioso en el que se habían movido durante años. Ella cedería. Él condescendería a perdonar, pero nada cambiaría. Con una determinación que la sorprendió, Sabrina cogió su bolso y se dirigió al ascensor. Contenía algo de dinero, su teléfono y la llave de la habitación que Gilbert había olvidado llevarse en su furia.
Eso estaba bien. Podría volver cuando se decidiera. El vestíbulo estaba abarrotado. Los turistas volvían de cenar o se reunían para el espectáculo nocturno. Sabrina se dio cuenta de que la miraban con curiosidad. Una mujer llorosa con un vestido ligero, que claramente no estaba preparada para salir por la noche. Se secó rápidamente los ojos y cuadró los hombros. No, no sería una víctima. Esta noche, no. Sabrina atravesó el vestíbulo hasta la terraza, esperando que el aire fresco la ayudara a calmarse. La noche era cálida, estrellada. El mar retumbaba a lo lejos y se oía música en las inmediaciones, el sonido de una banda de jazz en directo procedente del bar de la piscina. ¿Un día duro? La voz de una mujer sonó cerca. Sabrina se giró. Una mujer morena de más o menos su edad estaba sentada en una tumbona cercana con un cóctel en la mano. ¿Te has fijado? Sabrina intentó sonreír. Digamos que no parece que te dirijas a una discoteca. La mujer le tendió la mano. Kiera Silverman. Sabrina Camden estrechó la mano extendida. ¿Te apetece una copa? Kira asintió a su vaso. No sé cuál es tu problema, pero parece que te vendría bien un martini. Sabrina vaciló. No estaba acostumbrada a sincerarse con desconocidos, pero ahora mismo estaba desesperada por estar sola. ¿Por qué no? Se sentó junto a Kira. Media hora más tarde ya estaban sentadas en el bar. Kira era una persona con la que resultaba fácil hablar, una editora de Nueva York que había venido de vacaciones con sus amigas, pero que había decidido estar sola esa noche. Verás, me encantan, pero a veces necesitas un descanso, explicó. Cuando compartes habitación con dos mujeres que no se ponen de acuerdo sobre la temperatura del aire acondicionado, empiezas a apreciar estar sola. Sabrina sonrió, sintiendo cómo la tensión la abandonaba poco a poco. Extrañamente, hablar con el desconocido era más fácil que cualquier intento de hablar con Gilbert en años. ¿Estás aquí con tu marido?, preguntó Kiera, dando un sorbo a su cóctel. Sabrina dudó. ¿Qué responder? Sí, pero me acaba de echar de la habitación. Con mi marido, dijo finalmente. Pero tenemos un pequeño desacuerdo. Ugh, discusiones en vacaciones. Kira asintió comprensivamente. Es un clásico. Una vez mi exnovio me hizo llorar en Venecia. ¿Te lo puedes creer? Discutir en la ciudad más romántica del mundo. Sabrina no pudo evitar sonreír. ¿Qué hiciste? Me fui, respondió Kira con sencillez. Conocí a un grupo de estudiantes americanos y pasamos una velada fantástica. Volví al hotel por la mañana. Para entonces mi novio estaba tan horrorizado que estaba dispuesto a llamar a la policía. Sabrina bajó la mirada hacia su vaso. Parece que no es la única. Mi marido me echó de la habitación, admitió en voz baja. Dijo que dormiría en el pasillo. Kira silbó. ¿En serio? ¿A qué venía tanto drama? Porque era la primera vez en 10 años que expresaba de verdad lo que sentía. Sabrina se sorprendió de su propia franqueza, que estaba cansada de ser la segunda mejor en mi propia vida. Kira la miró detenidamente. ¿Sabes lo que necesitas? No otro cóctel, sino buena compañía, para olvidar tus problemas al menos por esta noche. Sacó su teléfono y tecleó algo rápidamente. Mis amigos están ahora mismo en una discoteca. Es una fiesta privada, pero tengo una invitación. ¿Te gustaría ir? Sabrina dudó. Tenía 33 años, estaba casada, ¿podía ir a una fiesta con un hombre que acababa de conocer hacía media hora? ¿Qué pensaría Gilbert? Inmediatamente sintió una oleada de ira. ¿Qué importaba lo que pensara Gilbert? Él la había echado, que se preocupara de dónde estaba y con quién. ¿Sabéis qué? Sí, dijo Sabrina con firmeza. Quiero ir. Kira resplandeció. Estupendo. Solo tienes que cambiarte de ropa. ¿Tienes acceso a tus cosas? Tengo la llave de la habitación. Sabrina agitó la tarjeta. Pero no quiero encontrarme con mi marido. Se preguntó Kira. ¿Y las tiendas del hotel? Podríamos comprar algo para la fiesta. Media hora más tarde,
Sabrina estaba de pie frente al espejo del baño público, mirando su reflejo. Llevaba puesto el nuevo vestido de color burdeos que acababa de comprar en la boutique del hotel. Más corto y revelador que cualquier otro que hubiera llevado en los últimos años. Kira la ayudó a maquillarse, prestándole su neceser. Increíble, dijo Kira a su lado, admirando el resultado. Tu marido no te reconocerá cuando te vea. Sabrina se arregló el pelo. Casi no se reconocía a sí misma. ¿Cuándo había sido la última vez que se había vestido así? No para una reunión de negocios, sino para sí misma. ¿Preparada?, preguntó Kira. Las chicas nos están esperando. El club de la azotea resultó ser un espacio ultramoderno con una vista panorámica del mar nocturno. Las amigas de Kira, Grace y Catherine, se reunieron con ellas en la entrada. Ambas trabajaban en la editorial con Kira y no parecían nada sorprendidas por la llegada de una nueva compañera. Kira siempre está recogiendo gatitos callejeros, bromeó Grace mientras abrazaba a Sabrina. No seas tímida, no mordemos, a menos que nos lo pidas. Sabrina se rió. No recordaba la última vez que había estado en compañía femenina tan despreocupada. Después de la boda, su círculo social se había reducido a sus compañeros de trabajo y a un par de matrimonios con los que de vez en cuando coincidía en las barbacoas. Sus amigas habían ido desapareciendo poco a poco de su vida. Algunas se habían mudado, otras estaban inmersas en la maternidad y con otras Gilbert simplemente no había encontrado puntos en común. La fiesta estaba en pleno apogeo. El DJ pinchaba una mezcla de éxitos modernos y música retro, y gente de todas las edades bailaba. Kira les trajo champán. «Por los nuevos amigos», proclamó. 2 copas de champán después, Sabrina se encontró en la pista de baile. Catherine, que resultó ser una antigua bailarina profesional, le estaba mostrando movimientos sencillos. «Eres una bailarina nata», le gritó a Sabrina a través de la música. «¿Dónde has estado escondiendo este talento?» Sabrina no contestó, pero por dentro lo sabía. Escondía algo más que eso. Escondía su risa, su espontaneidad, sus sueños, todo lo que Gilbert consideraba poco serio o ridículo. En un momento dado, 2 hombres se unieron a su grupo, Stan y Gordon, que resultaron ser compañeros de Grace en otra editorial. Se mostraron educados y divertidos, sin el menor atisbo de flirteo, lo que hizo que Sabrina se relajara aún más. «Así que, Sabrina», Stan se acercó a ella durante un descanso entre bailes, «¿Kira dijo que eras diseñadora?» Sabrina miró sorprendida a Kira, que se encogió de hombros inocentemente. «¿Exageraba?» «Un poco», sonrió Sabrina. «Estudié diseño en la universidad, pero ahora trabajo de recepcionista». «¿Pero tienes un portafolio?», preguntó Stan. «Te lo pregunto por una razón. Buscamos a un autónomo para rediseñar nuestra revista corporativa». Sabrina se quedó helada. Hubo un tiempo en que tenía un portafolio, un buen portafolio, pero después de aceptar un trabajo como administradora, su trabajo de diseño se había limitado a proyectos aleatorios para amigos y familiares. «Tengo algo en la nube», dijo finalmente, «pero no se ha actualizado desde hace tiempo». «¿Me lo enseñas?». Stan cogió su teléfono. «Me interesa mucho. Nuestro último diseñador se fue hace 3 semanas y estamos desesperados». Sabrina dudó. ¿Por qué enseñarle trabajos antiguos? Probablemente estén pasados de moda, pero algo en las caras de expectación que la rodeaban la hizo desbloquear su teléfono y abrir su antigua cuenta en el portal profesional. Stan miró su trabajo con interés. Grace y Catherine miraban por encima de su hombro, asintiendo con aprobación de vez en cuando. «Hay mucho que ver aquí», dijo Stan por fin. «Moderno, elegante, con carácter. En serio, Sabrina, necesitamos a alguien con esa visión. Me gusta especialmente este proyecto para la cafetería». Señaló uno de los últimos proyectos que hizo antes de dejar el diseño. El logotipo y la marca de una pequeña cafetería que iba a abrir su primo. Gilbert había dicho entonces que era demasiado pretencioso para una cafetería normal.
Se trataba de... Sabrina vaciló, calculando. Hace 9 años. No ha perdido su relevancia, dijo Grace con seguridad. De hecho, está muy en consonancia con las tendencias actuales. Te adelantaste a tu tiempo. Sabrina sintió que se le sonrojaban las mejillas, no de vergüenza ni de rabia, sino de un olvidado sentimiento de orgullo profesional. «Puedo enviarte mis contactos cuando vuelva a Nueva York», se ofreció Stan. «Aunque no trabajemos de forma permanente, a menudo tenemos proyectos puntuales». Sabrina abrió la boca, dispuesta a negarse por costumbre. Pero entonces recordó la cara de Gilbert cuando cerró de un portazo la puerta de la habitación. Su tono despectivo cuando le habló de su carrera. «Con mucho gusto», dijo con firmeza. «Aquí está mi correo». La fiesta continuó. Sabrina bailó, rió, intercambió historias con nuevos conocidos. Se sentía como si se hubiera despertado de un largo sueño. ¿Cuándo había sido la última vez que se había divertido tanto? ¿Cuándo había sido la última vez que había hablado con gente que no la veía como la mujer de Gilbert, sino como una persona independiente con talentos e intereses? ¿Más champán? Gordon apareció con una nueva botella. «Solo un poco». Sabrina le tendió la copa. «Ya he bebido más de lo que debería». «Es fiesta, cariño», le guiñó Kira. Las normas no se aplican. Pasaron a la terraza exterior, donde tenían una vista impresionante del complejo por la noche. Las luces del hotel, las piscinas, la playa, todo parecía una postal. «Espera, tengo que hacer una foto de esto». Sabrina sacó su teléfono. Tomó unas cuantas fotos de las vistas y luego, en un impulso, se hizo una foto con sus nuevos amigos. En la foto parecía que se conocieran de toda la vida, sonrojadas, sonrientes, con las gafas en la mano. «Envíame esa foto», me pidió Kira. «Quiero conservarla como recuerdo». Sabrina asintió y envió la foto a la sala de chat general que habían creado antes. En ese momento, se dio cuenta de que su teléfono marcaba casi medianoche. «Dios, qué tarde es», miró sorprendida el reloj. «Siento que debería...». No terminó la frase. ¿Debería qué? ¿Volver con el marido que la había echado? ¿Suplicarle que la dejara volver a la habitación? «No tienes que hacer nada», dijo Catherine con firmeza, como si hubiera leído su mente. «Al menos no esta noche. Pero mis cosas... Si quieres, puedes quedarte con nosotros», se ofreció Grace. «Tenemos una suite de 2 habitaciones con un sofá en el salón». Sabrina dudó. ¿Pasar la noche con unos completos desconocidos? ¿Y si Gilbert estaba preocupado? ¿Y si ya la estaba buscando? Como si respondiera a sus preguntas tácitas, Gordon, que estaba más cerca del borde de la terraza, la llamó de repente. «Sabrina, hay alguien saludándote desde la terraza principal. ¿Le conoces?» Sabrina se acercó a la barandilla y miró hacia abajo. En el poco iluminado espacio junto a la piscina estaba Gilbert con la cabeza inclinada hacia atrás. Incluso desde esa distancia podía distinguir su ceño fruncido y su rostro tenso. Él se fijó en ella y le hizo un gesto con la mano. «Es mi marido», dijo ella en voz baja. «El que te echó de la habitación», aclaró Kira, de pie junto a ella. Sabrina asintió. Una parte de ella quería bajar inmediatamente, calmar a Gilbert, decirle que no pasaba nada, que solo se estaba divirtiendo un poco, pedirle disculpas por preocuparle. «Apuesto a que pensó que te encontraría llorando en el vestíbulo». Es como si Kira le hubiera leído la mente. En cambio, aquí estás, brillando como una estrella, rodeada de nuevos amigos. «Debe de estar preocupado», dijo Sabrina insegura. «Que se preocupe», la interrumpió Catherine. A veces era bueno que los hombres estuvieran nerviosos. Sabrina seguía dudando. Gilbert volvió a saludarla, esta vez con más insistencia. En su gesto se leía una exigencia de que bajara. «Al menos debería hablar con él», dijo al fin, «para decirle que estoy bien». «Por supuesto», asintió Grace comprensiva. «Pero recuerda que no tienes que volver con él si no quieres». Sabrina le apretó la mano agradecida.
Luego saludó a Gilbert con la mano, mostrando que se había fijado en él, pero en lugar de dirigirse a la salida, se volvió hacia sus nuevos amigos. «Bajaré en 5 minutos», dijo, sorprendida de su propia determinación. «Primero quiero brindar por vosotros, por recordarme quién soy en realidad». Kira levantó la copa con una sonrisa. «Por Sabrina, que es mucho más interesante de lo que su marido creía». Chocaron las copas. Sabrina sintió la mirada de Gilbert desde abajo, pero no se volvió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de la situación, sobre su vida. Desde la terraza de abajo, Gilbert observaba a su mujer, con un vestido que nunca había visto antes, riendo rodeada de desconocidos. Parecía diferente, confiada, feliz. Hacía tiempo que no la veía así, y eso le asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sabrina bebió un último sorbo de champán y tras despedirse de sus nuevos amigos, prometiendo quedar mañana para desayunar, se dirigió a la salida. Se tomó su tiempo para ordenar sus pensamientos. ¿Qué le diría a Gilbert? ¿Qué escucharía de él? Por primera vez en años, no tenía miedo de saber la respuesta a esas preguntas. Gilbert estaba de pie junto a la piscina, mirando hacia donde acababa de ver a su mujer. Sabrina, que no parecía infeliz ni asustada. Sabrina, que no estaba sentada sola en el vestíbulo esperando su perdón. Sabrina, que parecía estar pasándoselo en grande sin él. ¿Qué estaba pasando? ¿Era realmente su mujer la que le saludaba con un cóctel en la mano, rodeada de desconocidos, con un vestido nuevo que nunca había visto? Quiso acercarse inmediatamente, cogerla de la mano y llevársela. Pero algo le detuvo. Tal vez la expresión de su cara, tan vacía. Tal vez al darse cuenta de lo ridículo que parecería. O tal vez la repentina comprensión de que no tenía derecho a hacerlo. No después de haberla echado él mismo por la puerta. Vio cómo ella le saludaba con su copa y se iba con sus nuevos amigos, como si él no fuera más importante que un conocido casual. La humillación le quemaba por dentro. ¿Es así como ella responde a su llamada a la reconciliación? ¿Ignorándole desafiantemente? Una camarera con una bandeja se detuvo a su lado. ¿Algo de beber, señor? Un whisky doble. Gilbert extendió la mano para coger un vaso sin mirar. Sin hielo. Bebió un buen trago, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. Sabrina había dicho que bajaría. Bueno, él esperaría. Y cuando ella apareciera, él... ¿Qué? ¿Qué le diría? Gilbert tomó asiento en la mesa junto a la piscina, sin apartar los ojos de las puertas que daban al vestíbulo. Cada vez que se abrían, daba un paso adelante, pero Sabrina seguía sin aparecer. Los minutos sumaban un cuarto de hora. Los cuartos de hora se convirtieron en medias horas. Cuando habían pasado 40 minutos, Gilbert se dio cuenta de que ella no venía, o había cambiado de idea, o no tenía intención de bajar y se estaba burlando de él. La idea acabó por sacarle de sus casillas. Se terminó el whisky de un trago y se dirigió decidido hacia los ascensores. Si ella no bajaba, subiría él mismo y la sacaría de este bar. ¿Quién se creía que era? ¿Tenía que quedarse abajo como un idiota mientras ella se divertía con desconocidos? Gilbert pulsó el botón para llamar al ascensor, pero se detuvo. No, bajar así era una mala idea. Está demasiado enfadado, demasiado dolido. Podría decir demasiado, convertir la situación en un escándalo público. No necesita eso ahora. Se dio la vuelta y salió a la playa. El aire nocturno era cálido. El mar murmuraba tranquilamente en la oscuridad. Gilbert vadeó la orilla, sintiendo cómo la arena le atascaba los zapatos. No se los quitó. Caminó con lo puesto, sin importarle estropear sus caros zapatos. Por su cabeza pasaban retazos de la conversación de hoy. Porque te quería. Una parte de mí aún te quiere. Esas palabras le dolieron más que todas las acusaciones de Sabrina. Se detuvo y miró al cielo estrellado. ¿Cuándo había salido todo mal?
Después de todo, había habido un tiempo en que Sabrina lo había mirado con adoración. Hubo un tiempo en que sus ojos brillaban de felicidad solo por tenerlo cerca. ¿Cuándo cambió eso? ¿Y por qué no se había dado cuenta? Gilbert se sentó en la arena sin importarle si ensuciaba sus pantalones. A lo lejos se oía música, pero en la playa desierta reinaba el silencio. El silencio le hizo pensar, y ahora no quería pensar. Le dolía demasiado. Sacó el móvil y abrió la galería. Las últimas fotos que habían hecho juntos en Navidad eran las típicas junto al árbol. Gilbert siguió desplazándose, buscando algo más real. Aquí están en la naturaleza hace 2 años, en un picnic de empresa. Sabrina sonríe, pero sus ojos están serios, como si estuviera haciendo una tarea. Ojeó más y más atrás en el tiempo. El bar mitzvah de su sobrino hace 5 años. El viaje a las montañas hace 6 años. Y finalmente, su boda hace 10 años. Gilbert hizo zoom en una de las fotos. Sabrina con su vestido de novia mirándole con una expresión en la cara que no había visto en mucho tiempo. Felicidad pura e inconfesable. Fe en el futuro. Amor. Algo se apretó en su pecho. ¿Cuándo había visto esa mirada por última vez? ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo para merecerla? Recordó su primera cita. Sabrina acababa de graduarse en la universidad, llena de entusiasmo y planes. Le había enseñado su trabajo en una tableta, logotipos, folletos, tarjetas de visita. Se le iluminaron los ojos cuando habló de su primer cliente, una pequeña librería para la que había hecho la identidad corporativa. En aquel momento, su pasión le había parecido dulce, ingenua, pero mona. Recordaba que pensaba que maduraría y se daría cuenta de que el mundo real necesitaba algo más que entusiasmo. Y tenía razón, ¿verdad? Efectivamente, ella maduró. Dejó de ser creativa y consiguió un trabajo estable. Solo que ahora, mirando las fotos del pasado, pensó por primera vez, ¿fue este cambio a mejor? ¿La había hecho más feliz mostrándole el mundo real? ¿O había roto algo importante dentro de ella? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una llamada telefónica. Se estremeció y miró la pantalla, esperando ver el nombre de Sabrina. Pero solo era Kevin, su nuevo compañero de tenis. ¿Sí? Respondió irritado. ¿Gilbert? ¿Estás bien, amigo? La voz de Kevin sonaba preocupada. Te he visto desde el bar. Estás dando vueltas por la playa como un fantasma. ¿Te encuentras bien? Gilbert suspiró. Sí, solo problemas familiares. Oh, dijo Kevin en voz baja. ¿Quieres hablar? Estoy en el bar de la piscina. Puedo invitarte a una copa. Gilbert quiso negarse, pero de repente se dio cuenta de que realmente necesitaba hablar con alguien. No sobre los detalles, por supuesto, pero al menos no a solas con sus pensamientos. Estaré allí en 5 minutos. Se sacudió la arena de los pantalones y caminó lentamente hacia el hotel. Por el camino, volvió a comprobar su teléfono. No había mensajes ni llamadas perdidas de Sabrina. Nada. Sintió una punzada de decepción mezclada con ansiedad. De verdad iba a pasar la noche en medio de la nada, con desconocidos. Pero no había creado él esta situación. No la había echado de la habitación diciéndole, «Dormirás en el pasillo». Acaba de encontrar un lugar más cómodo que el pasillo. ¿Qué tenía eso de sorprendente? Kevin le esperaba en el bar con 2 vasos de whisky. ¿Un día duro?, preguntó, deslizando uno de los vasos hacia Gilbert. La verdad es que no. Gilbert bebió un sorbo. Me he peleado con mi mujer. Suele pasar, asintió Kevin comprensivo. Diane y yo a veces también tenemos momentos tensos. Momentos tensos. Momentos tensos, sonrió Gilbert con amargura. Eso es quedarse corto. Llevamos 10 años casados y hoy me ha dicho que ha sido infeliz todo ese tiempo. Kevin silbó. Eso es muy duro. ¿Y cuál era el motivo? Gilbert abrió la boca, dispuesto a enumerar todas las afirmaciones de Sabrina,
a hacerlas sonar ridículas e infundadas. Pero en lugar de eso se oyó a sí mismo decir: «Debo de haberlo hecho. Creo que no me he dado cuenta de cómo se ha sentido en los últimos años». Aquellas palabras sonaban extrañas, desconocidas, pero eran ciertas, y eso lo hacía sentirse incómodo. ¿Sabes? Kevin hizo girar su vaso pensativo. Una vez estuve en una situación parecida. Diane y yo estuvimos a punto de divorciarnos hace 3 años. ¿De verdad? Gilbert lo miró sorprendido. Parecéis una pareja perfecta. Ahora sí, sonrió Kevin. Pero entonces solo pensaba en mi carrera, en ascensos, tratos, contratos. Diana decía que yo no la oía, que no la veía. Yo seguía restándole importancia, pensando que estaba siendo dramática. Hasta que un día llegué a casa y encontré una nota. Me he ido a casa de mi hermana, no me busques. Gilbert se estremeció. Esta historia le recordaba demasiado a su situación actual. ¿Y qué hiciste? Enfadado al principio, claro. Kevin se encogió de hombros. Pensé que me había traicionado, que estaba trabajando por ella, por nuestro futuro, y que no lo apreciaba. Un clásico. Gilbert asintió. Así era exactamente como se sentía ahora. ¿Y después? Preguntó cuando Kevin dejó de hablar. Luego fui a ver a un terapeuta, dijo Kevin con sencillez, y me hizo una pregunta que lo cambió todo. Kevin, dices que has estado trabajando por tu futuro y el de Diane. ¿Le has preguntado alguna vez qué tipo de futuro quiere ella? Gilbert se quedó helado. Aquella pregunta fue como un golpe bajo. ¿Alguna vez le había preguntado a Sabrina qué tipo de futuro quería? No en generalidades, no guiándola a la respuesta visual, sino genuinamente interesado en sus sueños. Tartamudeó. Siempre pensé que sabía lo que era mejor para nosotros. ¿Para ti o para ti?, preguntó Kevin en voz baja. Gilbert no contestó. Por su mente pasaron momentos de su vida juntos. La decisión de mudarse a un barrio más lujoso, a pesar de que a Sabrina le encantaba su antiguo piso cerca del parque. La elección del coche. Él insistió en una berlina ejecutiva, aunque ella quería un crossover compacto. La decisión de no tener hijos todavía, porque él pensaba que aún había tiempo. Dios, se tapó los ojos con la mano. ¿De verdad estaba siendo tan santurrona? Kevin le palmeó el hombro con simpatía. Oye, no te castigues. La mayoría de nosotros pasamos por eso. Es importante que te des cuenta ahora. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? Gilbert le miró con desesperación. Está arriba, de fiesta con unos desconocidos. Ignoró mi señal de que bajara. ¿Habrías bajado tú en su lugar?, preguntó Kevin. Después de que te echaran de tu habitación y te dijeran que durmieras en el pasillo. Gilbert suspiró. No, probablemente no. Dale tiempo para que se calme, le aconsejó Kevin. Por la mañana, intenta hablar. No con una actitud de «te perdono», sino con un sincero deseo de escuchar. ¿Y si no quiere hablar? ¿Y si...? No terminó la frase, pero Kevin lo entendió. ¿Tienes miedo de que se vaya? Gilbert asintió en silencio, sorprendido por la precisión con que aquel casi desconocido había captado su miedo. Si quiere irse, no puedes retenerla por la fuerza, dijo Kevin en voz baja. Pero si queda algo en tu relación por lo que merezca la pena luchar, una conversación sincera es una oportunidad. Gilbert terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Gracias, dijo. Creo que me iré a mi habitación. Intentaré ordenar mis ideas antes de que amanezca. Kevin asintió. Buena suerte, amigo. Y recuerda que escuchar sin interrumpir es la mitad de la batalla. Gilbert volvió a la habitación, que ahora parecía vacía e incómoda. Se sentó en la cama y volvió a sacar el teléfono. Seguía sin recibir mensajes de Sabrina. Abrió su diálogo y vio el último intercambio de mensajes de hacía 3 días, detalles organizativos del viaje, sin una palabra sobre sentimientos o relaciones. Sus dedos se posaron sobre el teclado. ¿Qué escribir? Lo siento. ¿Dónde estás? Estoy preocupado.
Todo parecía poco sincero o manipulador. Al final, guardó el teléfono sin escribir nada. Sabrina se merecía una conversación real, no una disculpa por mensaje de texto. Gilbert se desnudó y se tumbó en la cama, sin esperanza de dormirse. La habitación parecía demasiado grande para una sola persona. La almohada que tenía al lado le parecía vacía y fría. Estaba acostumbrado a la presencia de Sabrina, a su respiración tranquila mientras dormía, a la forma en que a veces murmuraba algo inaudible cuando soñaba. 10 años juntos, 10 años que había dado por sentados. Tratando de distraerse de sus inquietantes pensamientos, Gilbert encendió la televisión, pero no pudo concentrarse en ningún programa. En lugar de eso, repetía su discusión en su cabeza, encontrando cada vez nuevos momentos en los que podría haber respondido de otra manera, haber entendido mejor, no haber empeorado la situación. No se trata de la gira, dijo Sabrina. Y tenía razón. No se trataba del viaje cancelado a las islas. Se trataba de los años de abandono, los cientos de pequeñas decisiones en las que su opinión se compartía automáticamente y los deseos de ella se dejaban de lado. Gilbert recordó a Sabrina hablando de su trabajo como administrador. De hecho, a menudo había hecho comentarios despectivos sobre su posición sin pensar en cómo le dolía. Y después de todo, fue él quien insistió en que dejara el diseño. La convenció de que no era una profesión aindao, de que carecía de talento. Dios, qué monstruo fui, pensó, recordando el entusiasmo con el que ella había hablado una vez de sus proyectos. Y él había apagado sistemáticamente ese fuego, pensando que le hacía un favor mostrándole el mundo real. El mundo real. En su mente, eso significaba un trabajo estable pero sin amor, una cuenta bancaria decente y compras de estatus. Pero, ¿y si el mundo real era muy diferente para Sabrina? ¿Y si para ella era más importante sentirse realizada, creativa, libre? Gilbert se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Las luces del hotel seguían encendidas. Algunos veraneantes aún deambulaban por el recinto. Miró a todas las mujeres con la esperanza de reconocer a Sabrina, pero no la veía por ninguna parte. ¿Dónde estaba ahora? ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba haciendo? Estas preguntas le atormentaban, pero se obligó a alejarse de la ventana. La confianza. Eso era lo que había faltado en su relación los últimos años, y el control no ayudaría. Volvió a tumbarse. Cerró los ojos e intentó imaginar un futuro en el que tuviera en cuenta los deseos de Sabrina tanto como los suyos propios. Era extraño darse cuenta de que nunca antes había pensado en ello. Siempre había supuesto que sus deseos eran los mismos porque así es como debe ser. Son marido y mujer, después de todo. Pero no es así como funciona, se dio cuenta ahora. El matrimonio no es la absorción de una personalidad en otra. Es una asociación entre dos personas iguales. Al menos eso es lo que se supone que es. Gilbert pasó la noche en vela. Se durmió al amanecer, pero se despertó a las 6 de la mañana. Lo primero que hizo fue comprobar su teléfono para ver si había algún mensaje de Sabrina. Nada. Se duchó, se afeitó y se vistió con cuidado. Hoy era probablemente la conversación más importante de su vida y quería parecer organizado. En su cabeza se formó un plan: bajar a desayunar al restaurante, encontrar allí a Sabrina y con calma, sin presiones, pedirle una conversación. No una disculpa, todavía no. Ella podría tomarlo como un intento de zanjar rápidamente el asunto. Solo una conversación, una real y sincera. Pero antes de salir de la habitación, Gilbert decidió escribir un mensaje. Por si se echaban de menos en el restaurante, por si ella seguía demasiado enfadada para hablar en persona. Sabrina, me gustaría hablar cuando estés lista. Estaré en el restaurante para desayunar de 7 a 9. Si no, esperaré tu señal. Releyó el mensaje 3 veces antes de enviarlo, sin presiones, sin exigencias. Solo una oferta. Tras enviar el mensaje,
Gilbert salió de la habitación y se dirigió a los ascensores. Por el camino se le ocurrió un pensamiento repentino. ¿Y si Sabrina no se había frito? ¿Y si ya había comprado un billete para volver a casa? ¿Y si había decidido que ya estaba harta? El pensamiento fue tan doloroso que se detuvo en mitad del pasillo. No, no lo haría sin hablar. Después de todo, llevaban 10 años juntos. Pero la voz de la duda susurró. ¿No hizo usted ayer algo que nunca había hecho antes? ¿La echaste de la habitación? ¿Dijiste palabras que no puedes retirar? La gente cambia, las situaciones cambian. Lo que ayer parecía imposible, hoy puede convertirse en realidad. Gilbert respiró hondo, tratando de calmarse. No había necesidad de entrar en pánico antes de tiempo. Lo principal ahora era encontrar a Sabrina e intentar hablar. Todo lo demás lo resolverían juntos, si ella quería, si ella aún veía un futuro en ellos. El restaurante del hotel se iba llenando poco a poco de veraneantes. Gilbert se sentó en una mesa junto a la ventana, que daba una buena vista de la entrada. Delante de él había una taza de café sin tocar. No tenía apetito. Cada vez que se abrían las puertas del restaurante, se estremecía y levantaba la vista, pero Sabrina seguía sin aparecer. A las 8, su teléfono vibró. Su corazón dio un vuelco, pero resultó ser solo un recordatorio de alguna reunión de trabajo programada para la semana siguiente. Gilbert apartó la notificación irritado. Qué extraño que ayer solo le molestaran esos asuntos de trabajo y hoy parecieran tan poco importantes. A las 9:20, Gilbert ya había perdido la esperanza y estaba a punto de marcharse cuando la vio. Sabrina entró en el restaurante acompañada de 3 mujeres, las mismas con las que la había visto ayer en la terraza. Se reían y Sabrina parecía descansada, tranquila. Con un sencillo vestido claro y ligeramente maquillada, parecía más joven y despreocupada de lo que había estado en años. Gilbert se quedó inmóvil, sin saber si debía acercarse o esperar a que ella misma se fijara en él. El problema se resolvió cuando una de las mujeres, una morena bajita con un corte de pelo corto, señaló en su dirección. Los 4 se dieron la vuelta. Sabrina le miró un momento y luego dijo algo a sus compañeras. Ellas asintieron y ella se dirigió hacia su mesa. Gilbert se levantó. «Buenos días», dijo, tratando de mantener la voz neutra. «Buenos días». Sabrina se detuvo frente a él. «¿Ya?» Gilbert dudó. Todas las palabras que había preparado de repente parecían fuera de lugar. «¿Recibió mi mensaje?» «Sí», asintió ella. Estaba a punto de responder, pero pensé que sería mejor hablar en persona. «Permítame», señaló la silla que había frente a mí. «¿Podemos hablar?» Sabrina miró a sus nuevos amigos que ya habían cogido una mesa en el otro extremo del restaurante y estaban pidiendo. «De acuerdo», se sentó. «Te escucho». Gilbert se hundió en su asiento. Había esperado frialdad, ira, tal vez incluso lágrimas. Pero Sabrina estaba sorprendentemente tranquila. Eso era confuso. «¿Se encuentra bien?», preguntó antes de poder contenerse. «Quiero decir, ¿dónde has pasado la noche?» «En la habitación de las chicas». Sabrina asintió hacia sus nuevas conocidas. «Tienen una suite de 2 habitaciones con un sofá-cama en el salón». «Ah». Gilbert no sabía qué decir a continuación. Una parte de él quería preguntar quiénes eran esas mujeres, cómo las conocía, por qué confiaba en extrañas. Pero reprimió ese impulso. No era el momento de hacer preguntas. «Quería disculparme», dijo al fin. «Lo que hice ayer fue inaceptable. Echarte de la habitación». «Sí, fue inaceptable», asintió Sabrina con calma. «Pero no fue solo ayer. Fue solo el último episodio». Gilbert asintió. La repentina franqueza de Sabrina era inusual, pero en cierto modo facilitaba la conversación. «Comprendo», dijo. «Ayer, después de que te fueras, estuve pensando mucho, en nosotros, en lo que dijiste». Sabrina lo miró expectante, pero no interrumpió. «Creo que tienes razón», continuó Gilbert,
luchando por encontrar las palabras. En efecto, a menudo he ignorado tus deseos, anteponiendo mis decisiones a las tuyas. Pensaba que sabía lo que era mejor para los dos, pero en realidad, solo pensabas que mis deseos eran menos importantes, terminó Sabrina por él. Gilbert hizo una mueca, pero no lo negó. Sí, y lo siento mucho. Sabrina suspiró. ¿Sabes cuál es la parte más triste?, preguntó. Es que dejé que pasara. Tenía tanto miedo de arruinar la relación que dejé que tú decidieras todo. También es culpa mía. Aquella confesión sorprendió a Gilbert. Esperaba acusaciones, pero no autocrítica. No, no digas eso. Soy yo. Gilbert, lo interrumpió Sabrina con suavidad. Esto no es un concurso de quién tiene más culpa. Cada uno tenemos nuestra parte de responsabilidad. A menudo he callado donde debería haber hablado. He cedido donde debería haber insistido. Gilbert la miró como si la viera por primera vez. ¿Dónde había estado todos estos años esta mujer segura y tranquila? ¿O siempre había sido así y él no se había dado cuenta? ¿Qué pasó ayer?, preguntó. Quiero decir, después de que te fueras. Tú cambiaste. Sabrina sonrió ligeramente. Conocí a Kira, señaló con la cabeza a la mujer morena de la mesa del fondo. Me vio llorando y me ofreció una copa. Nos pusimos a hablar y me invitó a una fiesta donde conocí a los demás. Gilbert sintió una punzada de celos. Un desconocido había tardado unas horas en ver algo en Sabrina que él no había notado en años. Simplemente, ¿te aceptaron?, preguntó. Increíble, ¿verdad? Sabrina se encogió de hombros. Pero no se trata de ellos, se trata de mí. Ayer, por primera vez en mucho tiempo, me sentí yo misma. Ni la mujer de Gilbert, ni la recepcionista, solo Sabrina. ¿Y sabes qué? Resulta que esta Sabrina no era tan mala. No había reproches en su voz, solo tristeza y algo parecido al alivio. Nunca fuiste mala, dijo Gilbert en voz baja. Siempre has sido increíble. Pero no lo bastante para hacer lo que yo quiero, observó Sabrina. No lo bastante para creer en mi talento para el diseño, o en mis soluciones, o en mi visión de nuestro futuro. Gilbert apartó la mirada. Aquellas palabras eran dolorosamente ciertas. Me equivoqué, admitió. Sobre el diseño, sobre muchas cosas. Pensé que... Se calló, dándose cuenta de lo egoístas que sonaban sus excusas. ¿En qué pensabas?, preguntó Sabrina en voz baja. Pensaba que te estaba cuidando, dijo finalmente, protegiéndote de la decepción, de la inestabilidad, pero en realidad, supongo que solo quería que dependieras de mí, que yo fuera el gran hombre de nuestra relación. No le resultó fácil admitirlo. Nunca antes había expresado ese pensamiento, ni siquiera a sí mismo. Sabrina asintió pensativa. Gracias por tu sinceridad. Se quedaron un rato en silencio. Gilbert no sabía qué decir a continuación. Todo dependía de Sabrina, si aceptaría sus disculpas, si estaría dispuesta a darles una oportunidad. ¿Y ahora qué?, preguntó por fin. ¿Qué quieres hacer? Sabrina respiró hondo. No lo sé, Gilbert, sinceramente. Una parte de mí solo quiere irme, empezar de nuevo, por mi cuenta. Vio el cambio en su rostro y se apresuró a añadir. Pero la otra parte aún cree que podemos hacer que funcione. Si los dos queremos cambiar de verdad, yo quiero, se apresuró a decir Gilbert. ¿Qué quieres que haga? Dímelo y lo haré. Sabrina sonrió con tristeza. ¿Lo ves? Ya lo estás haciendo, esperando a que yo te diga lo que tienes que hacer, y luego lo harás como una tarea y esperarás elogios. Gilbert se sorprendió. No me refería a eso. Lo sé, dijo Sabrina en voz baja, pero demuestra lo profundo que es el problema. No basta con hacer una lista de tareas para arreglar nuestra relación. Es un proceso largo, para los dos. Gilbert se dio cuenta de que tenía razón. Reconstruir un patrón de relación que se había ido construyendo durante 10 años no podía hacerse en un día ni en una conversación franca. ¿Qué sugieres?, preguntó.
Sabrina guardó silencio un momento, reflexionando. Para empezar, quiero volver al diseño, dijo. No tengo por qué dejar mi trabajo de inmediato, pero sí empezar a aceptar encargos por cuenta propia. Gilbert asintió con la cabeza, sintiendo que la ansiedad se acumulaba en su interior. Sabía que era un deseo razonable, pero no podía reprimir el miedo. ¿Y si ella tenía éxito y se daba cuenta de que ya no le necesitaba? Por supuesto, dijo en voz alta. Es una gran idea. Y quiero que empecemos a ver a un terapeuta familiar, continuó Sabrina. Cuando lleguemos a casa. Gilbert arrugó la nariz. Terapia. Parecía tan tópico, pero inmediatamente se reprendió a sí mismo. Era exactamente el tipo de reacciones que les habían llevado a la crisis actual. De acuerdo, aceptó. Si crees que te ayudará. No sé si lo hará, admitió Sabrina con sinceridad. Pero sí sé que no podemos seguir como antes. Gilbert sintió un nudo en la garganta. La posibilidad de perder a Sabrina era de repente muy real. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó. ¿Ahora mismo? ¿Quieres decir en vacaciones? Sabrina suspiró. Creo que deberíamos pasar este día separados, dijo. Necesito espacio para reflexionar. Y quizá tú también. Era doloroso oírlo, pero Gilbert comprendió la necesidad de tal decisión. Y por la noche, tartamudeó. Quiero decir, ¿dónde vas a...? Volveré a la habitación. Sabrina sonrió levemente. No te preocupes, no voy a volver a dormir en el sofá de las chicas, aunque se hayan ofrecido. Pero tenemos que establecer algunos límites. ¿Qué clase de límites?, preguntó Gilbert con cautela. Nada de fingir que no ha pasado nada, dijo Sabrina con firmeza. Nada de reconciliaciones precipitadas. Y sí, dormiré en el sofá de nuestra habitación. Adiós. Gilbert quiso objetar, decir que él mismo podía dormir en el sofá, que no había necesidad de tales medidas. Pero se contuvo. De acuerdo, dijo. Lo que tú digas. Sabrina levantó las cejas, sorprendida. ¿Así, sin más? Estoy aprendiendo a escuchar. Gilbert sonrió débilmente. Es poco familiar, pero lo estoy intentando. Por primera vez en toda la conversación, Sabrina sonrió de verdad. Te lo agradezco, dijo. Te lo agradezco de verdad. Miró el reloj y se levantó. Tengo que irme. Les prometí a las chicas que iría con ellas a la excursión. Gilbert también se levantó. ¿Excursiones a las islas?, preguntó, dándose cuenta de repente de que se trataba de la misma excursión que había cancelado para jugar al tenis. Sí, asintió Sabrina. Resulta que tenían una entrada gratis. Era una extraña coincidencia. De verdad, Gilbert se sintió incómodo. Tú, pásalo bien. Gracias. Sabrina dudó, luego añadió. ¿Qué vas a hacer? Gilbert se encogió de hombros. Probablemente nadar. Lee, pensar. Quiso añadir. Te echaré de menos, pero habría sonado manipulador. En lugar de eso, se limitó a decir, nos vemos esta noche. Sabrina asintió y se dirigió hacia sus nuevos amigos. Gilbert la observó acercarse a su mesa, con qué facilidad se unía a la conversación. Hacía años que no la veía tan libre y natural. Gilbert pasó el resto del día solo. Paseó por la playa, nadó, intentó leer, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Sabía que Sabrina tenía razón sobre la terapia. Incluso comprendía la necesidad de distanciarse después de lo ocurrido, pero eso no hacía que le doliera menos. Hacia el atardecer, se fijó en un grupo de turistas que regresaban de una excursión. Sabrina estaba entre ellos, bronceada, con el pelo al viento, riéndose de algo que decía Kira. Parecía tan feliz, tan viva. Gilbert se avergonzó de haberla privado de eso durante tantos años. Cuando Sabrina volvió a la habitación era casi medianoche. Gilbert estaba sentado en el balcón mirando las estrellas. «Hola», dijo ella, acercándose a él. «Sigues levantado. Te estaba esperando»,
respondió él con sencillez. ¿Qué tal la visita? Sabrina se sentó en una tumbona cercana. Ha sido maravilloso. Las islas son increíbles. Y los delfines. Deberías haber visto los delfines. Sus ojos brillaron y Gilbert sintió una punzada de arrepentimiento. Podrían haber visto esos delfines juntos si él no hubiera sido tan egoísta. Suena maravilloso, dijo sinceramente. Me alegro de que hayas podido ir. Sabrina lo miró atentamente. ¿De verdad? De verdad, confirmó Gilbert. Hoy he estado pensando mucho en cuántas veces te he privado de la alegría por mi egoísmo. Te pido perdón. Sabrina permaneció en silencio, mirándole con expresión incomprensible. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Dijo finalmente. Que te creo. Creo que lo sientes de verdad. Pero... Gilbert oyó la continuación tácita. Pero no sé si es suficiente, respondió Sabrina con sinceridad. Si realmente podemos cambiar. Los dos. Gilbert asintió. Era una pregunta justa. No puedo prometer que todo vaya a ser perfecto, dijo, o que cambiaré al instante, pero quiero intentarlo. Quiero que seas feliz, con el diseño, con cualquier cosa. Estoy dispuesto a aprender a escuchar. Sabrina lo miró pensativa. ¿Y si un día te digo que quiero algo que no te gusta nada? Algo que te asuste o te parezca mal. Gilbert tragó saliva. Era una pregunta difícil. Intentaré escuchar, dijo finalmente. No rechazarla de inmediato. Intentaré comprender. Por ejemplo, si te dijera que quiero mudarme a otra ciudad por un trabajo, continuó Sabrina, o que quiero viajar sola durante un año. Gilbert se puso tenso. Estos escenarios le asustaban. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó con cautela. No lo sé, respondió Sabrina con sinceridad. Ahora mismo no, pero ¿y si algún día quiero hacerlo? ¿Serías capaz de apoyarme aunque te diera miedo? Gilbert guardó silencio largo rato, meditando su respuesta. No lo sé, admitió por fin. Sinceramente, no lo sé, pero sí sé que no quiero perderte. Y si la única forma de salvar nuestra relación es aprender a dejarte ir a veces, entonces lo intentaré. Sabrina sonrió ligeramente. Esa es una buena respuesta, una respuesta sincera. Se sentaron en silencio, mirando las estrellas. Había distancia entre ellas, física y emocional, pero por primera vez en mucho tiempo no parecía insalvable. Por cierto, dijo Sabrina de repente, puede que tenga un trabajo. ¿Un trabajo? Preguntó Gilbert sorprendido. ¿Qué tipo de trabajo? Diseño. Sabrina parecía un poco avergonzada. Stan, uno de los amigos de Kira, me pidió que rediseñara su revista corporativa. Vio mi antiguo portafolio y dijo que le gustaba mi estilo. Gilbert sintió una punzada momentánea de celos y miedo. ¿Tan pronto? ¿Habría encontrado ya la forma de empezar a distanciarse de él? Pero enseguida se reprendió a sí mismo. ¿No era eso de lo que acababan de hablar? Es una gran noticia, dijo, sorprendido por lo sincero que sonaba. ¿Cuándo vas a empezar? Aún no lo sé. Sabrina se encogió de hombros. Todo es preliminar, pero era agradable que alguien viera mi trabajo de hace 10 años y siguiera considerando que valía la pena. Porque valen la pena, dijo Gilbert. Simplemente no lo vi entonces. Sabrina asintió, aceptando sus palabras. Luego se levantó. Necesito ducharme y cambiarme. Ha sido una larga gira. Por supuesto. Gilbert se levantó también. Ya te he preparado el sofá. ¿Y tus cosas? Gracias. Sabrina se dirigió a la habitación. Gilbert se quedó en el balcón mirando el mar oscuro. No sabía qué le depararía el mañana ni los días venideros, si reconstruirían lo destruido, si construirían algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza, no confianza, no control, solo una tranquila esperanza. Y de vuelta en la habitación, Sabrina estaba bajo los chorros calientes de la ducha, dejando que el agua se llevara el cansancio del día.
Tampoco sabía qué pasaría después, si volvería a confiar plenamente en Gilbert, si él podría cambiar de verdad o si ambos volverían a comportarse como antes en cuanto pasara la crisis. Pero algo había cambiado en ella. Ya no tenía miedo a lo desconocido. Ya no tenía miedo de defenderse. Pasara lo que pasara, ya no sería la misma Sabrina que tan fácilmente renunciaba a sus deseos por la paz de su familia. Y tal vez, solo tal vez, Gilbert ya no sería el mismo Gilbert de siempre. El tiempo lo dirá.